Hola, buenas tardes. Gracias a quienes se están sumando y bienvenidos a esta nueva capacitación que impulsamos desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Friedrich Ebert, que ha permitido de alguna forma dar soporte a la estructura de este curso para que se pueda hacer de manera gratuita. Eh, Queremos decir también que, bueno, contamos con la participación de más de 1.200 personas de Iberoamérica. Los países que están presentes a través de distintas personas que están haciendo el curso son Argentina, Paraguay, Colombia, Perú, México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, Chile, Honduras, Uruguay, Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua y España. Así que bueno, estamos muy contentos por el alcance de esta capacitación y bueno, esperamos que pueda ser de provecho para quienes la estén realizando. Mi introducción, perdón, yo nunca dije mi nombre, soy Manuel Ayala de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, soy coordinador de planes locales de acción climática. Y bueno, acá brevemente comento un poco el marco de lo que es el trabajo de la red de municipios. Hoy en día son 219 gobiernos locales que de manera voluntaria se unieron a esta red y en coordinación con una secretaría ejecutiva conformada por 24 profesionales, donde desarrollo mis tareas junto con otros compañeros y compañeras. Estamos acompañando y coordinando estas estrategias frente al cambio climático de los municipios que se suman a la red. El objetivo básicamente es justamente aterrizar o territorializar sabemos que hay acuerdos internacionales y también hay estrategias nacionales, pero creemos que es en los territorios donde debemos implementar acciones concretas frente al cambio climático. Eh, la red es coordinadora nacional también del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es la mayor alianza de ciudades a nivel mundial, que trabaja también de manera voluntaria en temas de cambio climático. Hay una serie de lineamientos que se definen en el marco común de reporte, de manera tal que el trabajo que los municipios realicen puedan ser comparados y puedan ser de alguna forma esos esfuerzos que proponen se puedan contabilizar y unificar. A la fecha hay más de 10.400 ciudades en todo el mundo que participan del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, de más de 139 países. La región está muy bien representada, hay gobiernos locales de todos los países que vemos acá presentes, Argentina, bueno, todos los municipios, todos los países, perdón, que nombré antes, tienen algún representante a través de ciudades en este movimiento que cada vez es más fuerte y que creemos que hay que impulsar. Entonces, me parece que a quienes estén realizando el curso, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es un muy buen respaldo, digamos, para pensar en implementar acciones frente al cambio climático a nivel local. Brevemente, comentarles que el Pacto de Alcaldes propone un proceso pensando tanto en lo que es la mitigación del cambio climático como la adaptación. La mitigación tiene que ver con todas las acciones relacionadas a la reducción de gases de efecto invernadero, y ahí tenemos una etapa de diagnóstico o de inventario para saber de dónde vienen las emisiones de gases en cada municipio, en cada territorio, definición de una meta y una definición de un plan concreto con acciones a ejecutar a un año objetivo. Y la segunda parte, que es la que desarrollaremos en este curso, es la asociada a la adaptación, a la prevención de riesgos relacionados al cambio climático, que sabemos que ya están vigentes, que iremos viendo a lo largo del curso, que también tenemos que tener en la agenda de los gobiernos locales cómo hacer frente a estas amenazas que el cambio climático propone para las ciudades. Y ahí, bueno, desarrollamos también una etapa de diagnóstico o de análisis de riesgo, se definen metas y objetivos y también se desarrolla un plan de acción. Para dar un marco también de la importancia de la región, en el marco del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía,
116 ciudades de todo el mundo, de las 10.400 que nombraba antes, solamente 116 han finalizado este proceso al 4 de junio de este año. 34 de ellas son de la región de América Latina y el Caribe y 30 de ellas son de Argentina, particularmente de la red de municipios frente al cambio climático. Entonces, hoy el país en particular, pero bueno, también la región tiene una importancia muy relevante en el contexto global del trabajo de municipios y cambio climático. Y desde la red también no solamente nos quedamos en la planificación, sino también que buscamos alternativas para implementar acciones que los municipios proponen. Tratamos de aportar a esta planificación a través de distintas herramientas financieras para lograr la implementación de estas estrategias que sabemos que en muchos casos requieren o demandan recursos que por ahí no son con los que cuenta el gobierno local. Entonces, invitamos a que visiten la página de la red, www.ramcc.net, para más información. Brevemente, esto es una bienvenida al curso y bueno, ya mismo le dejo la palabra a Filipo, a Mirley, que son parte del equipo técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que van a estar acompañando como docentes a lo largo de estas 4 clases. También van a presentar Julia Chasco y Claudia Campetela del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y Gonzalo Radner de la Municipalidad de Rosario, una de las ciudades que es miembro de la red, también comentará su experiencia. Así que bueno, gracias y muy bien cursado para todos. Buenas tardes, hola Manuel, Hola, hola a Filipo. todos, ¿cómo andan? ¿Se ve mi pantalla? Yo la veo, sí. No está en formato presentación, al menos. Ahí, Ahí ¿cierto? vamos, ahí estamos. Ok, Listo, todo tuyo. bueno, gracias Emanuel por la introducción. Y comenzamos esta parte teórica del curso de adaptación sobre cambio climático. Un breve repaso sobre el programa, qué es lo que vamos a ver en estas 4 clases. En primer lugar, hoy vamos a ver el marco teórico de análisis del riesgo de las amenazas climáticas. Puntualmente nos vamos a focalizar en las amenazas en la clase de hoy. En la clase 2 vamos a focalizar en la vulnerabilidad y en la exposición con respecto al riesgo climático. En la clase 3 vamos a hacer una integración de toda esta información, que la integración permite identificar necesidades de adaptación al cambio climático. Por último, en la clase 4 vamos a ver qué tipos de medidas de adaptación hay y también cómo es un poco el proceso de elaboración de planes de acción, de adaptación. Esta parte de las clases la vamos a estar llevando Mirley y yo. El contacto administrativo por cualquier necesidad que tengan es Ana Clara Boglioli, ahí está el correo. Y el único requisito para aprobar el curso es realizar las actividades virtuales luego de cada clase. Son actividades que no toman más de 5 minutos y se habilitan después de la clase y están disponibles por 2 semanas. Así que tienen 2 semanas para hacer estas actividades, que es una por clase. Bueno, para empezar, cambio climático. ¿Cuál es la definición que le dio la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático? Dice, es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Sí? Es decir, es un cambio en el clima. Acá hay algunas imágenes que lo grafican. A la izquierda podemos ver cambios en el clima, por ejemplo, un mapa de temperatura o una estación meteorológica que muestra un registro de lluvias o de temperaturas. Y eso provoca un desencadenamiento de cuestiones que puede generar impactos y ciertos problemas que requieren su respuesta, ¿no?
Eso un poco es el resumen. Ante esta necesidad, como ustedes saben, en el Acuerdo de París, que se firmó en 2015, en su artículo 2, lo que dice es que tiene como objetivo este acuerdo reforzar la respuesta mundial a la amenaza de cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Entonces son tres temas principales los que trabaja y los que se acordaron en el Acuerdo de París. En primer lugar, limitar el aumento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, haciendo los esfuerzos que ese ascenso de temperatura no sea mayor a 1,5 grados. Ahí está todo lo que se trabaja con lo que se llama mitigación. En segundo lugar, dado que hay cambios que van a suceder en el clima, el segundo punto que pone el acuerdo es aumentar la capacidad de adaptación de los países ante los impactos negativos del cambio climático. Y por último, también el acuerdo habla de, y trabaja y pone sobre la mesa, facilitar flujos financieros sólidos para promover la descarbonización. En este curso nos focalizamos en la adaptación y que se trabaja según el pacto de alcaldes, según estas tres etapas: evaluación del riesgo, planteamiento de objetivos y desarrollo de un plan de acción. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo? Ya empezamos a meternos de llenos en el tema. Bueno, en primer lugar, el marco conceptual. Tenemos que tener un marco conceptual fuerte y sólido para poder analizar el riesgo correctamente. Este marco conceptual, seguramente muchos de ustedes lo conocen, fue planteado por el IPCC, el grupo de expertos, grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y lo que plantea es que son tres los componentes que hacen al riesgo: las amenazas, las vulnerabilidades y la exposición. En el centro, en la integración de los tres componentes, está el riesgo, y allí, dependiendo de cómo son cada uno de estos tres componentes, pueden ocurrir los impactos. ¿Sí? En esta clase vamos a profundizar con amenazas. Entonces, ¿cómo entender las amenazas? Bueno, hay dos componentes principales dentro de las amenazas. Por un lado, las variables climáticas, ¿sí? Y después, los eventos climáticos extremos. ¿Qué son las variables climáticas? Todo lo que tiene que ver principalmente con la precipitación y la temperatura y lo asociado, ¿no? Es decir, lluvia, temperaturas altas, mínimas, medias, etcétera. Estos patrones de estas variables y sus valores, que pueden llegar a ser críticos en ciertos momentos, pueden dar lugar a eventos climáticos extremos como incendios, inundaciones, tornados, lluvias, heladas, etcétera. Entonces este gráfico muestra un poco la evolución de una variable climática, como que se grafica acá, a través del tiempo, ¿no? En el pasado se puede ver que hay una tendencia, digamos, estable del rango por donde la variable climática eh, se distribuye. Tiene ciertos picos, ¿sí? Por ejemplo, pongamos que esto es una variable climática como, por ejemplo, precipitación diaria. Entonces, hay veces que llueve más, hay veces que llueve menos, hay días, y es generalmente una zona donde las ciudades están adaptadas y están, digamos, preparadas ante una determinada cantidad de precipitación diaria. Hay días donde esta precipitación supera un umbral crítico, y allí es donde ocurren ciertos impactos. En el pasado ocurrieron estos eventos extremos en algunas ocasiones, pero siempre fueron medianamente similares. Lo que se encuentra a nivel, digamos, de investigaciones científicas y vinculadas con la proyección del clima es que estas variables climáticas van a empezar a superar este umbral crítico mucho más que lo que sucedía anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean que acá estaríamos en el presente. Por ejemplo, este pico es un evento extremo hoy que supera esta línea que representa un umbral por la cual, por encima de la misma,
hay un problema, hay una vulnerabilidad, por eso se marca como vulnerabilidad. En el futuro, como se muestra en la figura, va a haber cada vez más picos que superan este umbral y allí es donde tenemos la oportunidad de adaptación. Nosotros, conociendo estas proyecciones, podemos saber cuáles son las necesidades y de esta manera, si nos preparamos, vamos a poder desplazar este umbral para poder manejar los eventos extremos que serán mucho más recurrentes. ¿Sí? Entonces, este concepto de las proyecciones climáticas es fundamental y es lo que nos permite trabajar con la adaptación, porque la adaptación es planificación y son acciones a futuro. Entonces tenemos que saber, a partir del cambio climático, cómo va a cambiar el clima a futuro. Entonces, las variables climáticas, por un lado, tenemos las variables históricas, que se pueden tomar de datos de estaciones meteorológicos o sensores remotos, y por el otro lado, las variables a futuro, que como decía, son las proyecciones climáticas, que surgen de simulaciones a partir de modelos climáticos, que en el quinto informe de evaluación del IPCC en 2014 se plantearon esta serie de modelos de la serie CMIP5 que, como se las menciona, son trayectorias de concentración representativas, que lo que dicen es cómo va a ser el nivel de gases de efecto invernadero en el año 2100 y se plantean 4 escenarios distintos. Un escenario de mucha mitigación, es decir, mucha reducción de emisiones, 2 escenarios intermedios y un escenario de un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Con su consecuente cambio en el clima. Estos modelos se pueden descargar y se pueden trabajar con mapas de muchísimas variables climáticas, pero en Argentina y también en los demás países siempre se trabaja con algunos modelos que se seleccionan, que son los que mejor performance tienen en el país, y se los acondicionan y se los ponen a disposición para que quien quiera lo pueda utilizar. En Argentina esto se hizo en la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, lo realizó el Instituto CIMA del CONICET, y aquí está el link para poder descargar los mapas. De todos modos, se pueden ver también en el documento, ¿sí? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de mapas de temperatura media anual que se encuentran en ese documento y directamente ya se pueden acceder en el mismo. Además de temperatura media anual, también se cuenta con variables climáticas de precipitación y temperatura, todas estas que se listan acá, por ejemplo, precipitación media anual, precipitación diaria máxima del año, precipitación máxima anual de 5 días consecutivos, que esto sirve para conocer lluvias torrenciales que ocurrían, bueno, en varios días seguidos, máxima longitud de racha seca para conocer sequías, ¿sí? Esta información está disponible tanto a futuro, hasta 2100, en 2 periodos temporales y en 2 escenarios climáticos distintos. También el documento muestra cómo fue la evolución en el pasado, con lo cual se puede comparar. Por otro lado, una plataforma muy interesante que reúne esta información es el CIMARC, que es el Sistema de Mapas de Riesgo de Cambio Climático. También tomaron esta información y lo presentan en un GIS, en un visualizador web interactivo y fácil de utilizar, en el que se pueden ver muchas de estas variables. Argentina no solo, como mencionaba, lo hizo, los demás países también lo trabajaron con mayor o menor, digamos, profundidad. Algunos países muchos lo incluyen en comunicaciones nacionales. Algunos inclusive también tienen plataformas web, como por ejemplo Chile, Brasil, desde donde se puede descargar la información. Si ustedes buscan análisis de proyecciones climáticas de, por ejemplo, Costa Rica o Perú o Venezuela, van a encontrar estos documentos. Bueno, continuando con los eventos climáticos extremos. Hasta recién estábamos viendo las proyecciones de las variables climáticas. ¿Qué pasa? La proyección de los eventos climáticos extremos es más una combinación de muchos componentes, ¿sí? Y no hay una proyección, digamos, tan desarrollada como la hay para las variables climáticas. Pero
como dice este recuadro verde de acá, las variables climáticas proyectadas dan una idea de los eventos climáticos extremos en el futuro, a partir de conocer la situación histórica. Entonces, sabiendo los sitios donde hay inundaciones, donde hay incendios, donde hay erosión, cuál es su extensión, cuál es su frecuencia, cuál es su magnitud, y conociendo cómo van a cambiar algunas variables climáticas que tienen mucho que ver con estos fenómenos, vamos a poder de alguna manera saber si va a haber más o menos inundaciones, si va a haber más o menos incendios o erosión hídrica. Es un indicador. Es interesante, de todos modos, conocer la información histórica para poder compararlo con las variables climáticas a futuro. Una página muy buena es Desinventar. Allí se pueden descargar información de eventos de desastres. Es así, es inventario de eventos de desastres. Y hay información para toda Latinoamérica. Bueno, continuamos entonces. Una vez, esto ya lo vamos a profundizar en las próximas clases, pero el análisis del riesgo tiene ciertos pasos, ¿sí? Una secuencia necesaria, que es la siguiente, se está esquematizada en este gráfico. Se comienza por las amenazas, las variables climáticas y los eventos climáticos, como recién lo vimos. Se continúa por la vulnerabilidad, viendo cuál es el impacto de estos eventos climáticos, cuál es la exposición y cuál es la sensibilidad de lo que fue impactado. A su vez, también analizamos cuál es la capacidad de respuesta de este sistema, y la integración de toda esta información nos permite conocer el riesgo e identificar las medidas de adaptación. Entonces acá traigo como ejemplo las imágenes que había mostrado antes, y cada imagen tiene que ver con uno de estos componentes que acabo de mencionar. Por ejemplo, este es un caso de temperaturas altas. Una variable climática, temperaturas altas, temperatura, por ejemplo, máxima mensual, que aumenta, o las de calor, nos trae una serie de días con temperaturas muy altas. Acá figura 48 grados, esta es una figura de Paraguay. Bueno, ¿qué pasa? Hay un impacto, ¿no? Un impacto en la salud de la población. La exposición es la población. ¿Qué pasa? Tal vez podemos analizar una ciudad que tiene cierta sensibilidad, que en este caso, con esta imagen, se muestra, por ejemplo, ausencia de árboles. Entonces, ahí hay una sensibilidad mayor que va a dar más lugar a un impacto ante un mismo aumento de temperaturas. Una ciudad donde hay gran cantidad de arbolado urbano, el impacto va a ser menor. Y por último, podemos ver, por ejemplo, en la resiliencia, pueden ser medidas de adaptación, poner bebederos o fuentes, o promover el arbolado urbano. Otro ejemplo es un caso, por ejemplo, de una disminución de la precipitación como variable climática. Esto nos da días sin lluvias, días continuados sin lluvia, sequía. El impacto, por ejemplo, podemos analizar ahora en un lugar puntual, un productor agrícola o una familia de productores, y el impacto es plantas secas, ¿sí? Sequía, pérdida de la producción. ¿Qué pasa? Por ahí la exposición, entonces, es el cultivo, ¿no? ¿Qué pasa? La sensibilidad, podemos ver que, por ejemplo, puede ser la utilización de plantas que tienen mucha sensibilidad a la sequía, o tener un sistema productivo con poca diversidad. De esta manera, una forma de dar respuesta a estos impactos son aumentar la biodiversidad y el sistema productivo más diverso, o, por ejemplo, hacer sistemas de riego. Bueno, para cerrar, y antes de dar lugar al Servicio Meteorológico Nacional para continuar con este curso, mencionar que es importante el concepto de cartografía de riesgo. A través de la cartografía y de los mapas se puede integrar la información muy fácilmente y verla territorialmente. Allí se puede ver la heterogeneidad que hay en el territorio de la vulnerabilidad y de las amenazas. Mediante la integración de esta información podemos encontrar los riesgos, y esto puede servir para identificar las necesidades. Por ejemplo, acá a la derecha
mostramos un mapa que corresponde al Código de Ordenamiento Territorial de San Antonio de Areco, que ya incluyeron allí mismo los riesgos meteorológicos y vulnerabilidades climáticas. Así que eso es una herramienta muy interesante. Acá muestro la portada del manual, de un manual para elaboración de mapas de riesgo. Lo pueden buscar y lo encuentran en internet muy fácilmente. Sin más, por acá los dejo. Ahora con el Servicio Meteorológico Nacional. Claudia, adelante. Sí, perdón, Filipo, antes quería agradecerte por tu presentación y por tu tiempo. La verdad que fue muy interesante. Yo antes que nada me presento. Mi nombre es Ana Clara Buglioli, soy asistente de capacitaciones en la RAMCC y voy a estar moderando esta charla. Y nada, Filipo, no hay preguntas por ahora en el chat, así que aprovecho para contarles a todos los participantes que si tienen alguna duda o consulta sobre las exposiciones las pueden ir dejando en el chat y al terminar cada presentación las voy a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo. Así que nada, solo quería eso.